siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a los titulares de la mañana de este 1 de julio de 2016. Ya comienza el segundo semestre, terminó ya el primer semestre, comienza el segundo semestre del año, un semestre cargado por supuesto de retos y de dificultades, porque todos los expertos dicen que si el primer semestre nos pareció horrible, el segundo nos va a parecer bastante peor, que la crisis tiende a agudizarse. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Pablo Rondón en los controles y de quien les habla Pedro García Otero, @Pedro García O, en Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo. Así amanece Venezuela este 1 de julio de 2016. Una información que nos trae Runrunes, nos dice: detienen a la alcaldesa de Calabozo y a su hermano por presunto homicidio de exdiputado chavista. Este jueves, funcionarios del SEBIN allanaron la vivienda de la alcaldesa de Calabozo, Zobeida El Jinawi, y fue detenida junto a su hermano Omar El Jinawi por investigaciones en torno al homicidio del exdiputado al Consejo Legislativo del Estado Guárico, Ramón Barreto, y su esposa Digni Díaz de Barreto. Esto sucedió hace 5 días. La militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y su hermano fueron trasladados hasta la sede del 6CPC, presuntamente para ser interrogados por el doble homicidio ocurrido el pasado 25 de junio en la urbanización Los Palomares. Mientras la alcaldesa presentaba su declaración ante el cuerpo detectivesco, usuarios de Twitter reportaron que a las afueras del recinto se encontraban rodeadas por miembros de colectivos voluntarios de los CLAP y también trabajadores de la alcaldía de Calabozo. Extraoficialmente se dio a conocer que los responsables del asesinato se trasladaban en 2 motos y lograron interceptar a Barreto Andrade en la autopista del Sombrero. Además de los hermanos Jinawi, fueron detenidos 4 funcionarios de la Policía Municipal de Calabozo. La alcaldesa de Calabozo, ciudad en el centro del estado Guárico, se hizo conocida en abril de este año por unas declaraciones donde llamaba al saqueo de los comercios que no quisieran vender sus negocios, sus productos a la población. Vamos a escuchar ese audio de hace un par de meses. Con los privados. Entonces yo juro, sí o sí, o nos venden o nos venden, o nos venden o nos saquean, sí o sí, porque no podemos seguir con la machacita. Bueno, ya escuchaban a Zobeida El Jinawi. Ese era el tenor de la funcionaria detenida ayer por el presunto homicidio de Ramón Barreto, un ex diputado del PSUV en la región de Guárico. Sigo con informaciones. Otra información preocupante del día de hoy: Tribunal prohíbe a medios y políticos hablar sobre Carlos Osorio. No se la pierdan, esta es de Caraota Digital. Omaira Escalona, jueza tercera de primera instancia en lo civil de Carabobo, ordenó este jueves a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática Ismael García y Carlos Berrizbeitia, así como al dirigente político Carlos Tablante, no difundir información sobre el exministro de Alimentación Carlos Osorio. Qué fuerte, ¿no? O sea, la inmunidad parlamentaria de los diputados, que fundamentalmente es una inmunidad para decir lo que ellos quieran decir, suspendida por un juez de primera instancia, un juez de alzada, pues, o sea, una cosa increíble. El documento estipula que esta medida se extiende también a los medios de comunicación masiva, públicos o privados, que circulen en territorio nacional, regional y municipal mensajes gráficos de contenido vilipendioso en cuanto a cualquier señalamiento que tenga por objeto menoscabar la moral, el honor y la reputación de Carlos Osorio. Ni los dirigentes políticos ni los medios de comunicación deben publicar información del exministro en la página web, Cuentas Claras Digital, Twitter, Facebook u otros. Increíble que un juez de primera instancia dicte una medida que coarta la libertad de expresión de esa manera.
Pero no es la primera vez, hay que recordar dos decisiones previas. Una fue la que prohibió informar sobre la calidad del agua que se consume en Venezuela, fue un tribunal de primera instancia también, esto fue hace un par de años, y otra que prohibió también en 2013 o 2014, no lo recuerdo bien ahora, publicar fotos de la morgue al diario El Nacional, no sé si lo recuerdan. Estas son dos tribunales, son dos tribunales de primera instancia que prohibieron, de alguna manera restringieron la libertad de expresión. Delestímulo.com, protestas y saqueos por falta de comida sacuden Tucupita. Algunos comercios bajaron de inmediato sus Santa Marías. 4 locales, al menos 3 licorerías y una farmacia ubicada al lado de la residencia de la gobernadora y al frente de un módulo policial fueron atacados. Hay que decir, y sobre esto vamos a estar hablando luego de la pausa con Susana Rafali, experta en alimentación. Ayer estuve en un foro muy interesante del CESAP y de la Fundación Bengoa que se llamó Escasez y Hambre, la nueva realidad de Venezuela, un foro impactante por la información que allí había. Una de las muchas cosas que se dijo en ese foro era que 70% de los saqueos no lo produce gente que necesita los alimentos, sino que lo producen, o el 70% de las personas que están en esos ataques a negocios no son personas que necesitan la comida, sino son bachaqueros, y por eso su grito es: queremos comida y no tenemos hambre. Desde tempranas horas de este jueves, el pueblo de Tucupita fue blanco de saqueos, protestas y cierre de vías por falta de comida en la localidad. De manera muy interesante, la gobernadora Liseta Hernández, también en un alarde de respeto a la libertad de expresión, y aquí por supuesto estoy siendo irónico, le cortó la luz a Fe y Alegría, a la radio Fe y Alegría en Tucupita, que era la que estaba informando sobre la situación en la zona. Al final de la tarde, Hernández también decretó un toque de queda, la prohibición de manifestar y la prohibición de reunirse en Tucupita. El centro fue militarizado y funcionarios de la Guardia Nacional y Policía de Delta Macuro tomaron el control de la ciudad. Les leo las dos principales informaciones de la edición impresa del Nacional. Una ya se las conté: juez prohíbe a 3 diputados hablar del general Osorio. Tinedo Guía, presidente del CNP, dice que se pretende evitar que funcionarios rindan cuentas. En una medida cautelar emitida a favor del exministro de Alimentación, se obvian 3 artículos de la Constitución para impedir que se publiquen informaciones sobre Carlos Osorio, quien la Asamblea Nacional halló responsable político de la crisis alimentaria el pasado 20 de abril. Y al lado nos trae la canasta básica del Sendas. Una familia necesita 303.615,59 al mes para pagar alquiler, servicios y alimentos. Un hogar de 5 miembros requiere de 10.120 bolívares cada día para poder cubrir sus necesidades esenciales: casa, comida, educación, salud, vestido y recreación. Y hay que recordar que el salario básico, con todo y bono, no alcanza ni a 1.000 bolívares. El salario básico diario. O sea, hay que decir que cada día una familia de 5 personas que vive de un salario básico pues pierde 9.000 bolívares, tiene un déficit de 9.000 bolívares para cubrir sus gastos más elementales. Nos dice el Nacional también, leyendo al fondo la información, que la canasta básica subió 260.768,68 en un año. Una familia requiere al mes 303.615,59 para poder pagar alimentos y servicios según el Sendas. Hablando de porcentajes, el salario mínimo solo cubre 5% de la canasta básica, subió 47.468 o 18,5 en mayo con respecto al mes previo, la inflación de 18,5% en un mes, y el registro del mes pasado también muestra un incremento de 260.768,68 o 608,6% si se compara con lo que debía pagarse en mayo de 2015, cuando la canasta básica costaba 42.846,91 bolívares. Es decir, el aumento de este mes, del mes pasado, 47.000 bolívares, es mayor a lo que costaba la canasta básica hace apenas un año. El principal titular de 2001 nos dice: la carta sí está echada. Según la OEA, el consultor jurídico del organismo confirmó que el instrumento está activo en Venezuela y desde que fue leído por el secretario Almagro y se aprobó debatirlo. Esta es justamente la tesis de la oposición sobre el tema. NTN 24 nos trae la información, dice asesor jurídico de la OEA, dice que la Carta Democrática ya se está aplicando
aplicando a Venezuela. El responsable de asuntos jurídicos de la Organización de Estados Americanos, Jean-Michel Arrighi, defiende que la Carta Democrática ya se está aplicando a Venezuela y que el secretario general Luis Almagro tiene no solo legitimidad, sino también obligación de atender las crisis del continente. La carta está aplicándose desde el momento en que el secretario general presentó su informe al Consejo el 23 de junio. El proceso se inició cuando se aceptó el orden del día y celebrar la reunión. Esa reunión se hizo ya en cumplimiento de la carta, dijo el jueves Arrighi en una entrevista con la agencia de noticias EFE. El jurista uruguayo fue uno de los redactores de la Carta Democrática de la OEA. En 2001 lleva 23 años como responsable de asuntos jurídicos de la organización y ha trabajado con 6 secretarios generales que le han confirmado sucesivamente en el cargo. Mientras esto es así, mientras la Carta Democrática de la OEA está activada, según el asesor jurídico de la OEA, Maduro vuelve a arremeter por segundo día consecutivo contra la Asamblea Nacional. Dice Maduro: Asamblea Nacional, prepárate para despedirte de la historia, que tu hora te va a llegar. Y Maduro día a día está armando el expediente para en cualquier momento desconocer a la Asamblea Nacional, bueno, como ya de hecho se ha desconocido. El presidente de la República cuestionó a la oposición por no hacer nada en 6 meses, sabotear y no contribuir a la recuperación económica del país. Maduro afirmó que el Parlamento ha tenido 45% de fallas por falta de quórum. Y esta frase que tiene el Nacional: Asamblea Nacional, prepárate para despedirte de la historia, que tu hora va a llegar, es así, la dijo literal, y se los puedo decir porque yo ayer escuché a Maduro en todo ese contacto de los jueves de vivienda que tiene para entregar viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Cierro este bloque con información de Caraota Digital. Gobierno rechaza declaración de Obama, dice que hay obsesión intervencionista. El gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del presidente estadounidense en favor del diálogo con la oposición y solicitud de referendo revocatorio. Es inaceptable la obsesión intervencionista del gobierno estadounidense, que además de considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos, pretende instruir a la República Bolivariana de Venezuela sobre elementos esenciales de su vida institucional, afirmó la Cancillería a través de un comunicado. Leo algunos mensajes de ustedes en la red social Twitter. Abraham Martínez nos dice: inflación desatada, una piñita en panadería está montada en 150 bolívares y el pancito francés 100 bolívares. Miren, yo les voy a contar, les voy a echar un cuentico nada más de algo que yo consumo casi diariamente. Esto, la cuña va gratis. Yo soy un fanático de los pepitos, a mí me encantan los pepitos esos, el snack pues. Hace un mes esos pepitos, en una reconocida cadena de farmacias de este país, hace un mes costaban 270 bolívares. Ayer vinieron en 590 bolívares. O sea, el aumento en menos de un mes o en un mes es de 120%. Y así está todo. Derecho y Reverso nos dice: ni siquiera interviniendo ilegítimamente el derecho a la información veraz y oportuna podrán ocultar la decadencia del régimen. Quinto Vitel nos dice: buenos días. Un entrevistado de Chubo Torrealba acaba de confirmar que la alcaldesa no fue detenida. Bueno, es bueno el dato. Yo no lo oí, no sé si Pablo, ¿tú oíste cuando dijeron en el programa de Chubo que la alcaldesa no había sido detenida? Hablaron del hermano, pero el hermano sí fue detenido. Ella no. Bueno, vamos a terminar de confirmar la información. Rosa María García dice que es evidente que Carlos Osorio es un duro del régimen y apoyado por pesos pesados. Ni Diosdado ha impedido que hablen de su historial. Gerardo Chacón dice: el caso de Carlos Osorio y los diputados de la AN es la muestra extrema de la solidaridad automática y abuso de poder. BJ Los Arcos, el periodista BJ Los Arcos, nos dice: si nos prohíben hablar de Osorio, entonces hablaremos de Huesero, que de paso es lo que queda para el pueblo. Dice Versos de un titero: ¿dónde está la papa para alimentar 3 países? Discapacitado protesta por falta de comida. La foto de un discapacitado frente a una tanqueta se ha viralizado y se ha comparado con aquellos hechos de Tiananmen, de la plaza Tiananmen de Pekín en 1989. Anon nos dice: entiendo que la Carta Democrática se está aplicando, pero ¿en qué resuelve eso la crisis humanitaria provocada con por este gobierno? No te puedo responder. Anon dice: Derecho y Reverso, no estoy de acuerdo con el criterio de Arrighi. Lo que ocurrió es la activación de la Carta Democrática, lo que la recolección de firmas al referendo revocatorio. 6:44, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. De lunes a viernes, desde las 12 del mediodía, te invitamos a compartir el sentir mirandino, junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del estado Miranda. Esa ventana es Miranda Progresa. ¿Chocaste o caíste en un hueco y tu rin se partió o dobló? La solución, MH Wheel Center Service, en la avenida Nueva Granada, al lado del INSES. Teléfono 0212-632-7801. Repara tus rines en MH Wheel Center Service. Con nosotros, seguro. Este 1 y 2 de julio, cuando veas a la gente de Techo en las calles de Caracas, San Antonio, Charallave, Maracay y Valencia, no lo pienses, baja el vidrio para que suban las oportunidades. Súmate a la colecta anual de Techo o haz tu donativo en la página web www.techo.org/Venezuela, Twitter @TechoVE o Facebook Techo Venezuela. Techo, encuentros que transforman. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Les hablaba del foro de la Fundación Bengoa y el CESAP que se realizó ayer, y en ese foro hubo datos realmente alarmantes. Por ejemplo, 34% de la población del país es un nuevo segmento social, el de la pobreza reciente. La gente no pobre en Venezuela conforma apenas 19% de la población. El déficit nutricional de la población infantil alcanzó 22,5% en 2016. Todos estos son datos de ese foro. Dice una experta que por cada niño que llega con desnutrición grave a un hospital, hay 20 niños más en esa misma zona con desnutrición moderada. Y una de las ponentes de ese foro fue la nutricionista especializada en seguridad alimentaria y miembro de la Fundación Bengoa, Susana Rafali. Susana hablaba del sistema de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que habla sobre la seguridad alimentaria y sobre el derecho a alimentarse. Y ella decía, por ejemplo, que no es lo mismo el derecho a alimentarse que el derecho a ser alimentado, que el derecho es derecho a alimentarse. Y decía también que el relator especial de la ONU sobre alimentación y seguridad alimentaria está esperando un informe sobre Venezuela. Susana, buenos días. Tus comentarios sobre el foro, yo estuve toda la mañana en él, me pareció un foro extraordinario, y un poco cuál es la situación actual del hambre en Venezuela. Bueno, gracias por contactarme otra vez. Yo admiro la fluidez con la que puedes hablar. Yo todavía estoy tratando de desempacar lo que escuchamos, pero me gustaría abordar estos 5 minutos desde la esperanza que me dio. Tú fuiste testigo. Tuvimos en el foro religiosas, gente de la academia, expertos, gastrónomos, gente del sector mujeres, gente del sector
ambientalista. Yo pienso que el foro, antes que sus resultados, ya solo en la convocatoria y en el tipo, la naturaleza de gente que llegó, hace ver que estamos ante un gran problema nacional que nos está desvelando a todos y del que todos tenemos una cosa muy amarga que decir. Yo no sé si debería decir esto, pero yo salgo en primera instancia muy triste y muy desanimada con todo lo que nos tocó escuchar. Sin embargo, las mesas de trabajo terminaron en un trabajo impecable con unas iniciativas de muchísimo valor a las que pensamos se le pueden dar seguimiento, no solo como CESAP o Fundación Bengoa, sino nosotras hacer de bisagra con sectores de la sociedad que estén interesados en ayudar a estructurar esto. Pero sobre todo, amigos, yo pienso que este tipo de testimonios deberían prender las alarmas también en el sector público y en el sector internacional, porque definitivamente no podemos, las organizaciones de corte social, sustituir al Estado. No podemos sustituir a la institucionalidad que debería estarnos protegiendo de esto. Hablabas, Susana, de que el Estado es el principal garante del derecho a la alimentación, de la seguridad alimentaria, y decías que la seguridad alimentaria tiene cuatro dimensiones, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad, y decías que el Estado venezolano las está violentando todas, las cuatro. Sí, hay una vulneración absoluta. El alimento no está allí porque se cerró, hay una destitución enorme de todo el sistema productivo nacional. El propio Estado se ha quedado sin divisas por el bajón en los precios del petróleo y las importaciones han bajado en casi 60%, las importaciones de materias primas y de alimentos. O sea, no hay oferta de alimentos. El poco alimento que hay está secuestrado por un sistema paralelo de venta de alimentos y es inaccesible porque tenemos una destitución del poder adquisitivo ciudadano también, no tenemos con qué comprar el poco alimento que queda. Y no sé, me habrás escuchado, la arepa dividida en 4, el cuartico de la arepa que nos queda realmente para alimentarnos no es nada, es muy poco. La arepa del venezolano quedó dividida, un cuarto para los que están corruptando con la comida, un cuarto para los que lo están revendiendo, un cuarto para los que están usando la arepa con fines políticos, y nos está quedando para la familia, para cada venezolano, un pedacito que no llega mucho. Susana, perdona, no sé si fuiste tú la que decía que 70% de los que participan en acciones contra los comercios son bachaqueros y no son gente que está necesitando la comida en realidad, o sea, que necesitan la comida para venderla. La cifra tal cual no es en sí de los saqueos, porque eso es imposible registrarlo, pero lo que sí está documentado es que en las grandes filas, que en las grandes colas que vemos en los establecimientos de alimentos, se ha documentado que de cada 10 personas, 6 o 7 son realmente revendedores. Y se ha tratado de criminalizar a esta gente porque, por supuesto, la especulación con la que venden es delito, pero no nos podemos olvidar que esas 6 o 7 bachaqueros que están en una cola comprando el alimento que debería estar comprando yo en mi abasto, lo que están es tratando de sobrevivir también, y eso es su estrategia de trabajo. Aquí el testimonio de la maestra de Fe de Alegría fue patético. Se están quedando sin maestros en las escuelas porque no da el salario de un maestro. Esos maestros posiblemente sean uno de los bachaqueros que está en la cola. Tremendo, Susana. De hecho, Luisa Pernalete de Fe y Alegría decía que 50% de los docentes ya van al colegio sin las 3 comidas, pues claro, van con 2 comidas. Entonces no sé si coincides conmigo, amigo. Las nutricionistas pensábamos que el espanto se resumía al deterioro nutricional, del que, por cierto, un niño menor de 2 años no regresa jamás. En el desarrollo para toda la vida de ese niño, ya lo barrimos con esto, pero pensando que el espanto era poco con eso, nos toca escuchar ayer cómo la falta de alimentación y la quiebra del sistema alimentario nacional ha producido el saqueo en la segunda cosa irreparable de la niñez, que es el colegio. La profesora Pernalete, las cifras de ausentismo laboral, porque los niños no van al colegio porque están con sus mamás en las colas comprando comida. El saqueo, o sea, cuando llegamos a un punto en el que un país saquea las instituciones religiosas de servicio social, aquí está saqueada Cáritas, está saqueada Fe y Alegría.
O sea, están saqueados los colegios. Cuando una ciudadanía llega al punto de saquear el comedor de un colegio para vender esa comida, es porque yo pensaría que estamos ante un saqueo nacional, estamos ante un saqueo de la identidad nacional. Perdona, Susana, perdona porque nos quedan 30 segundos. Perdón, es que mira, yo sé que el tema es apasionante, podríamos hablar una hora de él, pero en 20 segundos, decían los expertos que en Venezuela no hay hambruna aún, pero que ya hay hambre masiva en los sectores de pobreza extrema. ¿Tú coincidirías con ese acerto? Yo coincido totalmente. No podemos todavía, porque la hambruna es un término demográfico, es un término que se usa para describir la devastación completa de un país. Solo hay 3 ahorita en el mundo: Yemen, República Centroafricana y Siria. Venezuela no está ahí, pero en los sectores más vulnerables ya hay una emergencia nutricional instalada que es irreparable y que hay que sacarla de la agenda política, y que no puede esperar los tiempos del diálogo, de la disolución de la asamblea y de todo esto que se está planteando. Se nos acabó el tiempo, no solo del programa de radio, se nos acabó el tiempo a nivel nacional para proteger a esas personas vulnerables. Muchísimas gracias, Susana Rafali, especialista en nutrición de la Fundación Bengoa. Con esta nota tan triste tenemos que despedir los titulares de la mañana de este viernes, 1 de julio de 2016. Les estoy colgando en Twitter una nota sobre el foro de la Fundación Bengoa y una nota sobre el estímulo que se llama Niños que sueñan con vestir la vino tinto se desmayan en la cancha por hambre. Es una crónica sobre los pequeños que juegan fútbol en Petare, que van a jugar sin la comida completa y el hambre pues los abate físicamente y abate también sus sueños. 6:56. Hasta el lunes, que descansen si eso es posible. Chao.